Buenas noches. Hoy tendremos como invitado al profesor Alberto Navas, doctor en Historia, profesor, investigador y escritor de la Universidad Central de Venezuela. Con él vamos a abordar un tema que me parece crucial en este momento que nos toca vivir, como son los diferentes modelos de negociación y acuerdos en la historia de Venezuela. Creo que todos los que comparten con nosotros esta hora, este programa, están de acuerdo conmigo en que sin conversaciones, sin negociaciones, sin hablar los venezolanos y sin ponernos de acuerdo en las necesidades fundamentales que tenemos como sociedad, como país, no vamos a avanzar. Así que los invito a que me acompañen en esta conversación. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Teníamos tiempo sin contar con tu presencia y tu conocimiento en el canal, así que te lo agradezco mucho. Estoy segura que vamos a tener una conversación súper interesante, como siempre, porque eres un historiador que conoce muy bien y ama su país y con el que siempre hemos podido conversar de temas como el de esta noche, que es negociación, resolución de conflictos, acuerdos. Y es algo que siempre ha estado presente en la historia y en la memoria de todos los venezolanos, porque desde la época de la independencia estamos en negociación y en resolución de conflictos. Así que, ¿qué te parece si comenzamos por lo primero, que fue el momento de la independencia? ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias, María Eugenia, una de nuestras egresadas más exitosas de la Escuela de Historia. Sí, hay un momento clave y hay un modelo de negociación que se ha ido formando en la historia de Venezuela que se inicia en esa época que tú señalas. Y justamente Venezuela ha pasado por momentos muy graves, mucho más difíciles de los que estamos pasando, que se ha convertido en un estado fallido en muchas oportunidades, sobre todo la guerra de independencia entre el año 12 y el año 15, cuando llega Morillo, que pone orden. Y la guerra federal, que empieza realmente en el 58, no en el 59, y termina en el 63. Que dejó el país arrasado. Sí, era un estado fallido, un estado sin autoridad, sin instituciones, sin recursos. Los otros momentos los vamos a relatar un poco más tarde, ¿no? El primero al que usted se refiere tiene que ver con un proceso que nace no solamente en Venezuela, sino que tiene que ver mucho con un problema en España, que es la Revolución de Riego en el año 1820, en el mes de enero. El rey Fernando VII, que fue un verdadero absolutista y patán como gobernante, tiene que ceder durante 3 años lo que se llama el trienio liberal en España. Y el nuevo gobierno semiconstitucional que hay en España ordena a Morillo negociar. Y Morillo era un hombre de primera calidad, casi un prócer de la independencia, pese a que era español, un hombre que había peleado en Trafalgar, en la batalla del Cabo de San Vicente, en la batalla de Bailén, donde por primera vez sale derrotado Napoleón, y fueron los españoles. Un hombre de primera categoría, Pablo Morillo, quien negocia y firma el 27 de noviembre con el libertador Simón Bolívar el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra en Santa Ana, en el estado Trujillo actual. Y fue resultado de negociaciones tanto en Europa como aquí en Venezuela, y eso logró abrir las puertas a lo que va a ser en el año 21, el año siguiente, la liberación del centro de Venezuela con la campaña de Carabobo. ¿Tú crees que eso se conoce lo suficientemente bien? Porque se habla de la guerra de independencia como guerra, pero nunca se habla de las negociaciones, no se habla de las mesas que se entablaron, como tú estás diciendo, aquí y afuera. Entonces, ¿a qué se debe que no conozcamos esos pormenores de las negociaciones? Mira, hay un predominio de intereses de lo que se llamaba antes la historia oficial y la historia romántica. Eduardo Blanco, por ejemplo, familia de mi familia, yo soy Navas Blanco, quienes prefirieron la épica de héroes militares
y que de una u otra forma obviaron los procesos sociales y políticos que son los que están detrás de la guerra y las ideas políticas. Y bueno, Morillo realmente es la primera autoridad española que reconoce a Venezuela como Estado independiente al firmar el tratado. Cuando tú firmas un tratado con Bolívar, los dos eran capitanes generales, porque Bolívar recibió el título de capitán general en el año 13 en el Templo de San Francisco, y Morillo también era capitán general de Venezuela, y es una autoridad que representa al rey y reconoce a Bolívar y a la República y firma un armisticio. Eso es reconocer la República, ¿no? Los venezolanos siempre hemos sabido encontrar los caminos para salir adelante pese a las circunstancias y las crisis que hemos vivido. Bueno, recordemos que los venezolanos, fundamentalmente la élite que rodeaba a Bolívar, porque buena parte del venezolano, vamos a decir pueblo, hasta tiempos de Boves estaba con el rey, pero realmente la dirigencia, vamos a decir, muy clara e ilustrada de Bolívar y de otros actores políticos y militares le dieron un perfil distinto, internacional, y un carácter social distinto a la guerra. Y allí la negociación fue fundamental. Por eso es que de una u otra forma la República se establece definitivamente a partir del Tratado de Armisticio del 27 de noviembre. Fíjate que las cosas salieron tan bien que Morillo a los 15 días renuncia y se va del país, ¿no? Se va para España. ¿Tiene la palabra negociación, acuerdo, tratado, diálogo una carga negativa en la mente de todos los venezolanos? Sí, sí, porque de una u otra forma, algunos dicen es que nosotros fuimos siempre una entidad militar, Capitanía General, el flanco derecho viendo desde acá hacia Europa, del Caribe. Sí, siempre dijimos que, siempre han dicho que Venezuela era un cuartel. Sí, y de una u otra forma el caudillismo y el machismo político, no el machismo del otro tipo, ha generado que tú tienes que aplastar al rival y no negociar. Cuando uno negocia, la guerra a muerte es una prueba de eso. Y la guerra a muerte no es solamente del lado de Bolívar, sino del lado de los españoles. Pareciera que en nuestro tiempo sigue presente eso en la mentalidad de todos nuestros políticos. Hay un factor en la cultura política que de una u otra forma el caudillo, no el César, el cesarismo de Vallenilla es otra cosa. Sí. Ese fue Guzmán Blanco, fue Bolívar y trató de ser Juan Vicente Gómez. Ese es otro modelo que podríamos hablarlo en otro momento. Claro. Sí, sí. ¿Tú dirías que el segundo momento de negociación importante en nuestra historia fue la Guerra Federal? Sí. 1863. Sí, porque la Guerra Federal significa el final de un proceso de implantación del proyecto liberal en Venezuela por la vía institucional, que nace en el periodo colonial. Hay que tener cuidado, eso no nace con la independencia. El rey de España, desde los tiempos de Felipe V y sobre todo Carlos III, establecen instituciones prerepublicanas en Venezuela. Una de ellas es el voto para elegir el rector de la universidad. La otra es la igualdad a través de las reales cédulas de gracias al SACAR, la alternabilidad en los cargos, el permiso de que si tú eres pardo o mestizo puedes ocupar cargos municipales. Hay instituciones prerepublicanas que vienen desarrollándose y que con la independencia adquieren fuerza y desarrollo, pero el modelo se agota a raíz de los años 40, sobre todo cuando la familia de los Monagas toma el poder. La corrupción aparece a su manera plena y en su profundidad más vigente, y de una u otra forma la Guerra Federal es un resultado en la búsqueda de una reinstitucionalización que va a producir desde... Pero ahí perdón que te interrumpa, pero ahí sí el país quedó destruido. Bueno, arrasado. Sobre todo el país institucional, porque fíjate, las siembras de café, incluso no se suspenden las exportaciones de café. No, me refiero al país institucional, quedó arrasado. Sí, no hay autoridad, porque el café estaba en las colinas, en las montañas, y las guerras se hacen en el plano. Claro. Entonces, de una u otra forma, el país se recuperó bastante rápido, pero la guerra termina con el Tratado de Coche, ¿no? Que es un acuerdo muy importante que se firma el 23 de abril de 1863, con dos representantes, uno de ellos Pedro José Rojas, por el nombre de Páez, y el otro es Antonio Guzmán Blanco, en nombre de Falcón. Ellos firman un acuerdo que va a abrir estabilidad dentro de los términos del federalismo y del liberalismo durante unos 5 años, ¿no?
5 años, ¿por qué? Porque ya en el año 68, José Tadeo Monagas vuelve a tomar el poder por la vía de una revolución conservadora, la Revolución Azul. Pero es importante la Guerra Federal, ese tratado de Coche, porque se llegó a una solución, pese a que cuando se firma el tratado, ya el general León Rodríguez había derrotado incluso a Guzmán Blanco en los Altos Mirandinos, muy cerca de Caracas, que en esa época se llamaban los Altos de Caracas. Pero Páez se había quedado logísticamente derrotado, así no tenía ni recursos, ni alimentos, ni armamento, ni municiones para seguir enfrentando, rodeado por los federales por todos lados, y se llegó a un arreglo, un acuerdo, una mesa de negociación, que es el Tratado de Coche, en la hacienda de Coche, y que va a abrir las puertas, sobre todo a que en ese mismo año, el mariscal Falcón va a firmar lo que se llama el Decreto de Garantía, que es tanto o más importante que la Constitución del año 64, que es la Constitución Federal, que en muchos aspectos sigue vigente hoy junto con el Decreto de Garantía. Es decir, la primera apertura hacia la democracia popular ocurre en el 63 con el Decreto de Garantía de Falcón, que garantiza los derechos electorales, garantiza los derechos a la libertad de expresión, a la alternabilidad y el respeto a la vida desde el punto de vista de los delitos políticos y una serie de factores. Tú nos acabas de mencionar en este tiempo 2 modelos de negociación, de acuerdos, en 2 momentos de nuestra historia sumamente críticos, donde el país institucionalmente quedó arrasado, y no solo el país institucional, sino que hubo realmente una guerra en ambos momentos. Y los venezolanos encontramos la manera, pese a las diferencias y pese a la profunda crisis política, económica y social de los 2 momentos, tanto la guerra de independencia como la guerra federal, de llegar a acuerdos que facilitaron y permitieron transitar hacia una vida normal, entre comillas, democrática. Entre comillas, sí. Pero luego tuvimos un tercer modelo y momento de negociación fundamental, que fue en el año 36, con la caída del gomecismo y la muerte de Gómez. Y ahí sí el país de verdad estaba en una situación institucional crítica porque había estado secuestrado por un hombre. ¿Correcto? En cierta forma es correcto. Ok. ¿Cómo llegamos a esa negociación? Mira, porque para muchos no culminó ahí, porque lo que vino después de Gómez fue como un traje en la tintorería, dicen algunos. Yo no creo. Gobernó López Contreras, que era un hombre hecho en el gomecismo, y posteriormente Medina, otro hombre del gomecismo. Pero volvemos al 36. ¿Cuál es el modelo de negociación del año 36? Sí, fíjate, el modelo de negociación del año 36 es distinto a los 2 anteriores que señalamos, porque los anteriores están en una situación de presión militar, donde las decisiones militares están por encima de las políticas. Tengo que hacer una pequeña interrupción para nuestra audiencia. Estamos en la universidad, como se han dado cuenta, y hoy tenemos un coro de guacamayas. Así que todo el ruido que puedan escuchar son las guacamayas que nos están dando un concierto. Y ellas viven libremente aquí. Claro, ellas viven libremente aquí como los estudiantes y como todos nosotros, pero en algunos momentos se siente que nosotros volteamos, pestañamos o nos detenemos, es porque están intensas. Perdón que te interrumpí, volvamos al año 36. Sí, mira, el año 36 es resultado, como muchos creen, bueno, en parte de la muerte de Gómez en el 35, pero en realidad se trata de un régimen tiránico que dijo Manuel Caballero, lo llamaba la tiranía liberal. Yo lo llamo el Estado configurado como Estado o como aparato de violencia, que lo funda Guzmán Blanco en el año 70, y que esto va a durar como modelo de autocracia tiránica hasta el año 35, cuando muere Gómez, el caudillo único, el César, la búsqueda de un cesarismo para el progreso, ¿no? Y para la corrupción también en parte. Lo que escribió Vallenilla Lanz. Sí, y es un modelo no descartable en una situación de crisis. Yo no estoy en contra del cesarismo democrático, pero habría que hablarlo en otro programa. En ese sentido, viene de mucho más atrás. No es que Gómez era el maluco, ese sistema estaba montado. La Rotunda era una cárcel que existía de los tiempos de los Monagas, y las torturas y los grillos existían desde el año 56. No es Gómez, no es que sea un santo, ni mucho menos, pero es un sistema que está establecido y que con la muerte de Gómez y el surgimiento de la economía petrolera y de una clase media y una clase política desde el año 28, se dan las condiciones como para un proceso de negociación post-Gómez, posterior a la muerte del general Gómez. Y aquí López Contreras es una figura fundamental, Jovito Villalba, Rómulo Betancourt muy joven, y otros factores, vamos a decir, que él va a tomar en cuenta López Contreras, que son Mariano Picón Salas, por ejemplo, fundador de esta Facultad de Humanidades, ¿no?
Rómulo Gallegos, que fue ministro de López Contreras. Grandes pensadores e intelectuales. Sí, Alberto Adriane para el lado de la derecha y Arturo Uslar Pietri por el lado de la derecha. Esto es un núcleo que se viene formando desde la época de la familia de Lores Amelia Núñez de Cáceres, la segunda mujer de Gómez. Por eso es que yo insisto que la universidad es fundamental, los pensadores, los hombres de ideas. Sin universidad no hay cerebro en el país. Es como un cuerpo sin cerebro. ¿Qué sentido tiene? Por eso es que el papel de la universidad es fundamental. Claro. Y la universidad desde el año 28 está por primera vez incidiendo de una manera directa en el poder. Con Jovito, con la generación del 28, con Betancur, con todos los factores que intervinieron allí, y que López Contreras enfrente unas elecciones el 25 de abril del año 36 gracias a la negociación con la oposición. Recuerden ustedes que Rómulo dice que aceptan el Congreso Gomecista para elegir a López Contreras. Rómulo dice con el pañuelo en la nariz, es la famosa frase de la cual el Partido Comunista se burlaba, ¿no? Pero en realidad la decisión correcta era pragmática, la oposición no tenía fuerza para en ese momento imponer un modelo político por encima del ejército y de López Contreras, ¿no? Y de la reacción gomecista que todavía estaba viva. Entonces, en ese sentido, la negociación resultó y el programa de febrero de López Contreras es el modelo. Es la modernización del país. La modernización en educación, en salud, en carreteras, en el reinicio de la autonomía universitaria que la va a hacer López Contreras, porque por primera vez consulta a la universidad para nombrar el rector. ¿Por qué esa negociación fue tan exitosa y la pudimos construir en un momento tan difícil y de tantas heridas abiertas como... Porque estaba la generación del 28, había unas heridas abiertas enormes y se pudo construir una salida para el país, para la sociedad. Porque había mentes claras y había condiciones en las cuales todavía no habíamos pasado a una economía petrolera plena, de una riqueza plutocrática, de otra naturaleza. Los factores de la economía del café y el cacao todavía estaban vivos. Vamos a decir, el sector empresarial, un sector muy nacionalista, muy criollo. Y los partidos políticos estaban naciendo y había gente muy honesta y muy bien formada en esos partidos. Había condiciones, cosa que no va a ocurrir en el siguiente momento. Ahí voy. Cuando me lo pregunte. Yo te lo pregunto. Punto Fijo. Es el segundo momento político crucial para una negociación. El tercero. Ok, el tercero, ¿verdad? Sí, el pacto de Punto Fijo es uno de los grandes logros de la política venezolana, pese a que muchos hoy en día, muchos no, personas interesadas lo niegan. El pacto de Punto Fijo es el resultado de un reencuentro. La historia no se cambia, Alberto, no importa que la gente la niegue o que la gente no le gusta. Punto Fijo existió, fue exitoso y sirvió para un momento específico de nuestro país. Incluso el presidente Chávez llega al poder en elecciones resultantes del modelo del pacto de Punto Fijo. ¿Qué pasa en Punto Fijo? Punto Fijo, bueno, en primer lugar es la casa del presidente Caldera, ¿no? Por eso se llama el pacto de Punto Fijo, no fue en Punto Fijo allá en Coro, como muchos creen. Y que Jovito Villalba hizo una labor, una gestión de animación de ese encuentro, junto con Rómulo Betancur, ¿no? Y Rafael Caldera. Y de esa manera se logró construir un pacto de gobernabilidad que después, con el deterioro político, se convirtió en el pacto de ancha base, o el gobierno de ancha base. Creo que hay que entender cada negociación y cada mesa que se estructura de diálogo, o como lo quieran llamar, de acuerdo al momento histórico que se vive. Y cada momento requiere de unas personas idóneas para esa negociación en función del momento. Y Punto Fijo sirvió para ese momento. Claro, hay una gran ventaja en Punto Fijo, como la hubo en el año 36, de que no estamos en una situación de guerra civil. Claro, como las dos primeras. Las dos primeras. Y eso lo hace un modelo distinto porque son fuerzas políticas internas que tienen que entenderse aparentemente por medios civilizados. Y el pacto de Punto Fijo... ¿Por qué dice aparentemente? Porque después surgen brotes de violencia importantes, recuérdate de los años 60, los años de la guerrilla y los golpes de la derecha y de la izquierda. Claro. Y en una forma, vamos a decir, bastante constructiva, Jovito Villalba propone un pacto de gobernabilidad que se firma el 31 de octubre del 58 en la casa del doctor Caldera, que se llamaba Punto Fijo, no por la población de Punto Fijo, sino por la casa. Y en ese sentido, ese pacto de gobernabilidad implica un reencuentro de los partidos, no solamente Acción Democrática, URD y COPEI,
sino de todos los factores activos desde el punto de vista social, cultural y religioso, el apoyo tácito del ejército, el apoyo de la iglesia, el apoyo de Fede Cámara, el apoyo de la Confederación Venezolana de Trabajadores y el apoyo de las universidades y el apoyo de una cantidad de núcleos organizativos. Ángel Chervini es muy importante allí, Alejandro Hernández como empresario, y eso va a permitir construir un sistema de alternabilidad y de respeto a la Constitución, gane quien gane las elecciones. Pero hubo confianza para llegar a ese punto. Hubo confianza mutua, después se va... Y respeto. Como es lógico, se van separando, porque la política no puede ser estática. Y de una u otra forma, ese pacto permitió no solamente la alternabilidad, cuando el doctor Caldera gana al gobierno las elecciones y el doctor Raúl Leoni tiene que entregarle de Acción Democrática a COPEI el poder, sino inclusive en tiempos más recientes, como ya señalé, cuando el presidente Chávez gana las elecciones, recibe el beneficio del pacto de punto fijo y de la Constitución. Sí, llegó hasta... Vigente. Estuvo vigente por muchos años. Sí. Y si bien íbamos a hablar nada más de las negociaciones históricas, es imposible no mencionar que también en el año 2002 se inició otra negociación, porque después de punto fijo no hubo más acuerdos, no hubo más negociación. Y fue necesaria la mesa de diálogo del 2002. Bueno. A mí me tocó construir esa estructura de diálogo y participar. Sí. ¿Y por qué fallamos? Porque hemos fallado del 2002 hasta acá. ¿Qué necesita el país? Bueno, hubo pequeños núcleos de negociaciones previos a la situación del 2002, iniciados por el doctor Raúl Leoni como presidente de la República y después por Rafael Caldera, lo que se llamó la política de pacificación. Claro, del país. Pero ya la guerrilla estaba militarmente derrotada. Entonces, y aquí nunca hubo una guerrilla verdaderamente estructurada. No, ni con base campesina, ni con base social. Pero fue una aventura que, bueno, será para otro programa. Pero es importante señalar que en el año 2002 tampoco es que se está presentando una situación inmediata, sino que esto es un deterioro estructural que se viene dando en el país desde el Viernes Negro en los años 80. El año 89 fue el primer pico de la crisis visible. El 89 pico visible. En términos de que salen dos actores a la calle, que son las masas anómicas o descontroladas, y por otro lado el ejército. Claro. Que ninguno de los dos se ha retirado del escenario político. Y todo el mundo pedía reivindicaciones sociales. Claro, entonces esos dos factores le dan al régimen político una distorsión en cuanto a la alternabilidad, a la continuidad, y aparece un liderazgo mesiánico, bueno o malo, yo no voy a hacer calificaciones ahorita, y que ha significado la posibilidad de que continuemos en una permanente negociación, desde la mesa de diálogo en la cual tú fuiste parte, hasta hoy en día la cuestión de Barbados, que estamos por esperar. El acuerdo bilateral integral, que tiene un acuerdo o una subparte, que es el acuerdo político. Ahora bien, Alberto, fíjate, yo no sé hasta qué punto los venezolanos y la clase política venezolana, entendiendo la clase política, todos los políticos, entienden que en países como el nuestro, que tienen una mezcla de legalidad, ilegalidad y tantas situaciones que hemos vivido en los últimos 30 años, 25 años, obligan a que necesariamente el país necesita una negociación. Porque el país no va a salir adelante, países con crisis como la nuestra, no salen adelante ni con golpe de Estado, ni con una elección directa. Siempre va a pasar por una negociación y eso lo dice la historia de la humanidad. Tenemos claro los venezolanos lo importante que es una negociación y el llegar a acuerdos para que permitan que el país sea vivible y viable. La mayoría de los venezolanos yo creo que no está muy claro en ese aspecto. Hay un sector, vamos a decir, ilustrado o preparado de que tiene claro que lo importante no son los candidatos, sino el programa. Lo importante es la construcción de un programa nacional de entendimiento, como se hizo en Coche en el 63, o como se hizo en el 58 con el pacto de punto fijo, o lo hizo López Contreras, en el sentido de hacer un gran encuentro nacional de todas las fuerzas y factores, sea de gobierno y de oposición, para hacer un programa común de reconstrucción del país y de reorientación del país hacia una nueva democracia, una democracia que de una u otra forma se adapte a las necesidades urgentes que estamos viviendo, un país donde se han ido 8 millones de personas. A ver, Alberto, estábamos conversando aquí con unos estudiantes, la mayoría de 18 o 20 años. Esos muchachos no han vivido sino de una confrontación permanente, necesitan poder respirar, necesitan hacer una vida universitaria, prepararse.
forjar un futuro. Los profesores universitarios, ¿en qué condiciones están? Los muchachos que se han ido a buscar un mejor futuro. Necesitamos estabilizar un país y necesitamos que todas las fuerzas políticas y sociales del país lo entiendan. Necesitamos estabilizar un país, necesitamos llegar a un acuerdo serio, permanente, claro, que nos permita a todos vivir en paz. Bueno, para evitar llegar a una situación como la del Ecuador, donde todo el mundo sale a matarse, donde hay una cleptocracia del narcotráfico. Y donde era un país que hasta hace 10 años todo el mundo lo veía como un ejemplo. Como un ejemplo. Pero todo el agua estaba hirviendo por debajo. Por debajo. Entonces, para evitar un Ecuador o evitar una tiranía, vamos a decir, de otra naturaleza, hay que hacer lo que tú estás sugiriendo. Un encuentro nacional, pero no de la oposición solamente, sino de los factores gobernantes y los factores llamados de oposición hacia un programa único y común, como fue el programa de febrero. Exactamente. De progreso y de entendimiento, porque lo que tenemos que salvar es el país, no a María Corina ni a Maduro. Tenemos que salvar el país y las posibilidades de recuperar un estándar de vida para la mayoría. Exactamente. Antes, por ejemplo, mi secretaria, cuando fui director, todas tenían carro. Ahorita ni siquiera tienen cómo pagar el pasaje del autobús, te digo, ¿no? Yo era un profesor que cuando entré como simple instructor ganaba $1000. Ahora gano $60 mensuales. Bueno, el programa anterior, hace 2 semanas hicimos un programa con el rector de la universidad y justamente estábamos abordando el tema de la universidad como factor de desarrollo de un país, la educación, el conocimiento, la producción de ideas, justamente. Pero bueno, Alberto, yo te agradezco mucho el conocimiento, el amor a tu país, el amor a la universidad y el que nos hayas brindado la oportunidad de hacernos una rápida síntesis, como te pedí, en 25 minutos, de los momentos importantes en nuestra historia donde hemos llegado a acuerdos y negociaciones que han permitido en unos momentos de guerra y en otros afortunadamente no, salir adelante. Así que si los venezolanos hemos logrado eso en diferentes hitos y en diferentes momentos, ¿por qué ahora no lo podemos lograr si seguimos siendo los mismos venezolanos? Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti y a nuestra Escuela de Historia y nuestros profesores como Caballero, como Germán Carrera. A todos, Pablo Ger. El viejito Ger. Es decir, todo de una u otra forma confluye en esta pequeña reunión que hemos tenido. Es verdad. Sí. Y gracias a las guacamayas por el concierto y a los estudiantes que participaron con nosotros y a nuestra universidad, que me encanta verla otra vez con estudiantes, profesores, protestas y todo lo que es inherente a la vida universitaria. Gracias, amigos, por habernos acompañado en esta conversación y al profesor Navas, hasta la próxima. Amén.